Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, gracias por esta palabra en esta noche. Queremos que tú nos hables a nuestro corazón y que la palabra nos pueda llevar a una comunión y a un conocimiento más perfecto de Cristo Jesús. Te damos gracias y la recibimos. Amén y amén. Pareciera, cuando uno aborda este texto, que Jesús tuviera alguna duda acerca de su identidad. Pareciera de que Jesús necesita la confirmación de su entorno, de sus discípulos o de la gente para edificar su autoestima o su identidad. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces necesitamos la opinión del entorno, porque en la opinión del entorno y en lo que otros dicen de nosotros, edificamos nuestras convicciones, edificamos nuestro respeto, edificamos nuestra identidad, nuestra vida emocional, afectiva. Pero quiero decirle que no piense así de Jesús. Jesús no está necesitando que la gente le diga quién es, por qué es o cómo lo hace. Jesús, en otras palabras, perdóneme que lo ponga en estos términos, pero no necesita de ninguno de nosotros para que califiquemos o descalifiquemos su persona y su divinidad. En otras palabras, Jesús no está poniendo en manos de ajenos su identidad como Hijo de Dios. Jesús tenía muy bien en claro quién era y para lo que había venido a esta tierra. ¿Está conmigo? Jesús sabía que él había nacido. Jesús sabía que era el cumplimiento de los profetas y de las Escrituras. Jesús sabía bien cuál era su misión aquí en la tierra. Pero lo que hace en esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy?, para luego llevar a los discípulos a que ellos se dieran cuenta quién era Jesús. Jesús está utilizando el término griego de la mayéutica. ¿Qué era la mayéutica? Era un método de enseñanza en el que a través de una pregunta uno puede tener la respuesta. Los filósofos griegos utilizaban este método de enseñanza a través de las preguntas. Sus discípulos preguntaban y él respondía. En base a una duda venía la certeza. Diga conmigo, es bueno tener dudas. A veces uno dice, no, la duda no es de Dios, la duda es incredulidad, no tenés que tener duda, tenés que tener fe. Pero justamente la duda es lo que te lleva a las convicciones. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien que duda en esta noche? Bien. Ustedes, dice Jesús, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ellos no pudieron definir, humanamente hablando, quién era Jesús. Porque sí veían los milagros, sí veían las señales, les asombraba la doctrina de Jesús, las enseñanzas extraordinarias, el sentido común tan agudo, ese criterio amplio que tenía Jesús de describir el reino de Dios, pero no terminaban de convencerse quién es este hombre. Cuando Jesús hace callar la tormenta que se levantó en el lago, ellos dijeron, pero ¿quién es? Que hasta los mares y los vientos le obedecen. Pero Pedro, uno más del montón, un discípulo más del resto, en el verso 16 tiene una respuesta
que realmente no nació en su corazón, ya que Jesús luego lo explica. Dice, verso 16, tú eres el Cristo, el que estábamos esperando, el que habían anunciado los profetas, aquel que había de venir del Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no nace de vos. Esto no es una respuesta que vos pudiste dar, que razonaste, que pensaste. Hablaste por el Espíritu de Dios. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme poner aquí el primer punto, el primer eslabón de la cadena de mi desarrollo, de que a Jesús no se lo puede conocer de otra manera que no sea por revelación. A Jesús no se lo puede conocer por la religión. A Jesús no se lo puede conocer por un milagro. A Jesús no se lo puede conocer por alguien que te traiga a la iglesia, que te presente las leyes de la salvación. A Jesús no se lo puede conocer de otra manera que no sea porque el Padre te lo está revelando. Romanos capítulo 9 o 10 dice, no se trata del que quiere o del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe cuánta gente quisiera conocer a Dios, a Jesús, pero no puede? En uno de los programas del domingo, a Martín Caparrós, un periodista argentino radicado en Europa, escritor de libros, trabajó con otros periodistas muy conocidos. En su entrevista le dijeron, ¿por qué no escribís de religión? ¿Por qué no escribiste de cosas espirituales? ¿Y sabe lo que dijo este periodista tan reconocido? Él dijo, ojalá yo pudiera creer que hay alguien superior, que hay alguien más allá, pero no puedo creer. En ese momento, mientras yo miraba la entrevista, algo adentro mío me dijo, sos un privilegiado, porque te ha sido dada la fe para creer. Nadie puede creer ni conocer a Dios si Dios mismo no es el que se te revela. ¿Me está entendiendo? Hay veces discrepamos con nuestros seres queridos y decimos, este no se quiere convertir, este no quiere venir a la iglesia, este no quiere saber nada con Dios. Es que no es que él no quiere, no se le ha revelado a tiempo los misterios de Dios. ¿Hay alguien ahí? Ese es el velo que tiene que Dios descorrer en tiempo y forma. Esto no hace que nosotros dejemos de predicar. Esto no hace que nosotros dejemos de orar por los que no lo conocen. Pero es Él el que se va a revelar. En otras palabras, Jesús le dice, Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Pero hay una cuestión aquí. Verso 18. ¿Me sigue? Acompáñenme por favor al texto. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Inmediatamente Jesús le responde, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Yo soy el Cristo? Bueno, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica ha tomado el conjunto de estas palabras para sostener la inauguración del primer papa en la figura de Pedro, ya que padre o papá en latín es papa. Y se agarran de este texto para justificar al Papa como representante de Dios y como fundamento de la iglesia, del mundo y del sistema religioso para sostener esa figura. Pero aquí quiero que usted preste mucha atención este minuto. Cuando Jesús está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que sobre la figura de Pedro va a edificar la iglesia. Aquí hay un juego de palabras en griego que merece la explicación. Pedro viene del griego Petros, roca pequeña o piedrita.
¿Se anima a decirlo conmigo? Pedro es roca pequeña o una piedrita. Mientras que Jesús dice, y sobre esta roca es Petra. Es una roca grande de fundamento. Para vos que estás estudiando arquitectura. Antes no había cimientos de cemento, de piedra, de hierro. Y necesitaban bases firmes y sólidas para construir templos, edificios, etcétera, etcétera. ¿Qué se hacía? Se iba a la montaña y se sacaba un trozo rectangular de piedra y se armaba el cimiento ya con una piedra hecha, formada. ¿Me está entendiendo? Antes no había mezcla, antes no había hormigón, antes se ponía un cimiento que era una roca. Entonces lo que Jesús le está diciendo, vos sos una piedrita y sobre un fundamento firme será edificada mi iglesia. Ahora quiero que haga un ejercicio conmigo. Vamos a leer donde dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en vez de roca usted va a decir fundamento, y se entiende mejor, ¿sí? Vamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es el fundamento? La declaración de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres? Entonces, ¿cuál era el fundamento sobre el que se iba a edificar la iglesia? Cristo. Diga conmigo, el fundamento es Cristo. La roca es Cristo. La iglesia se edificará sobre Cristo. En otras palabras está diciendo, sobre esta confesión tuya, Pedro, voy a edificar y voy a fundar mi iglesia. Ahora quiero que lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 6. Dice así, lo ponemos en multimedia. Primera de Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la principal piedra sobre un edificio? El cimiento, el fundamento. Escogida, preciosa, el que creyere en él no será. ¿Quién está diciendo que nosotros somos piedras vivas? Pedro, aquel al cual Jesús apodó como una piedra pequeña, una piedra que iba a ser la parte de construcción sobre ese edificio. En otras palabras, Jesús le está diciendo, en una paráfrasis mía personal, vos serás el ladrillo sobre un cimiento en construcción. ¿Qué te quiero decir con esto en esta noche para ponértelo en limpio? De que vos sos una construcción en el edificio y en el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Levante su mano conmigo y diga, yo no soy cualquier cosa, yo no soy alguien que viene y se va, yo no soy alguien más que parte de un grupo de personas. Yo soy un ladrillo en esa edificación espiritual que el Señor está llevando a cabo aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen su lugar dentro de la iglesia? Pedro dice, ustedes son piedras vivas, no son piedras muertas. Porque cuando uno habla de iglesia, uno dice, bueno, esto es la iglesia. No. Esto es un edificio. La iglesia somos nosotros.
La casa espiritual somos nosotros, hermanos queridos. No se equivoque. Usted puede reunirse con otro grupo a la intemperie y sin embargo no dejar su identidad como iglesia, seguir siendo siempre la iglesia del Señor. La iglesia no son los edificios, la iglesia no son los santuarios, la iglesia no es la parte física, sino la parte espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo ahí? Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento, Cristo, de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿cuándo se puso el fundamento? Una sola vez. ¿Quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Hoy no hay apóstoles que puedan poner un fundamento. Hoy no hay profetas que puedan poner un fundamento. No sé de construcción, pero alguien dígame, cuando uno edifica una casa con una planta, con 2 plantas, con 3 plantas, ¿sobre cada planta va poniendo un fundamento nuevo? ¿O el fundamento se pone en las bases y luego arriba se edifica? No se puede seguir poniendo fundamentos, porque el fundamento ya ha sido puesto una sola vez y para siempre. Ahora todos nosotros crecemos en el Señor como un edificio santo para morada de Dios en el Espíritu. Jesús dijo, sobre la roca de la revelación de quién soy yo, se edificará la iglesia. La Iglesia Católica ha edificado la iglesia en función a templos, en función a altas catedrales. La semana pasada estuvimos con mi esposa visitando la Catedral de La Plata, preciosa, lujosa, antiquísima, como monumento histórico de construcción extraordinario. Pero quiero contarle algo ahora, un poco de historia. Una bula papal es un decreto del Papa, en el año 1500, autorizó a la reina Isabel de España que todos los tesoros de las Américas fuesen apropiados por la corona. Y Pizarro, un conquistador que conquistó el Perú, devastó los tesoros del imperio incaico con ríos de sangre. ¿Quién se llevó todos esos tesoros a España? Pizarro. ¿A dónde los llevó? A la construcción de catedrales, de iglesias. Por eso es que de ahí deriva ese dicho popular, cuando alguien quiere significar un costo: me costó un Perú. ¿Vieron que decimos así los argentinos? No sé si en Venezuela se dice así. Acá cuando hay algo muy costoso decimos, me costó un Perú. ¿Por qué? Ese fue un dicho popular de España por muchos siglos. Porque todos los tesoros del Perú, del imperio incaico, el conquistador Pizarro los llevó para la madre patria. Pero Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Jesucristo no edifica con materiales que se corrompen, con materiales corruptibles. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con cada uno de los que estamos aquí. Piedras preciosas, piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Hebreos capítulo 3. Moisés también edificó casa.
Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué quiere decir el autor? Moisés también edificó una casa. Y cada mobiliario del templo hablaba de Cristo, del Hijo. La fuente del lavacro, donde los sacerdotes se lavaban las manos, era Cristo, lavando nuestra inmundicia. El altar de bronce, donde se ponían los sacrificios, era Cristo, porque Cristo era el altar y Cristo era el sacrificio por nuestros pecados. Los panes de la proposición, que representaban las 12 tribus, eran Cristo, representando el pueblo de Dios en su plenitud. El lugar santo era el cuerpo de Cristo y el lugar santísimo era el Espíritu de Cristo en la comunión con el Padre. ¿Me está entendiendo? Así que cada mobiliario del templo, del tabernáculo, era Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la casa. ¿Quién es la casa? Es Cristo. Quien está en la iglesia está en Cristo. Y quien está en Cristo pertenece a la iglesia. Yo no entiendo cómo hay gente que puede andar un día por acá, otro día por allá, sin sentido de pertenencia, sin una apropiación del lugar en donde el Señor lo quiere edificar como un edificio santo para morada de Dios en el Espíritu. ¿Conoce gente así? ¿O cómo alguien puede tener ese sentimiento tan frío, laxo, de decir, hoy no voy a la iglesia, hoy no tengo ganas, después voy, algún día iré? ¿Cómo eso? ¿Desde cuándo un ladrillo se sale de su cimiento y dice, bueno, hoy no quiero pertenecer a la casa y a la construcción? ¿Por qué me estoy situando en este pasaje? ¿Por qué a Jesús le interesaba lo que los discípulos pensaran de Él? Porque en base al concepto que tengamos de Jesús, será nuestra edificación en la vida personal. Voy a ponerlo nuevamente en estos términos. En base al concepto que tengamos de Jesús, así será nuestro crecimiento como casa o como edificación de Jesús. ¿Cuántos quieren crecer en su vida espiritual? ¿Cuántos quieren ser edificados como un edificio? ¿Usted pretende que su vida solamente se quede en el comienzo, en el inicio, en la edificación? ¿Usted quiere una vida llena de escombros? ¿Usted quiere algo que todavía no logró concluirse? ¿Algo que está sin terminar? ¿Algo que está, que no significa que es algo terminado, algo empezado? Usted tiene que tener el concepto de que si sabe quién es Cristo Jesús, ese mismo es el que le edificará su vida, su familia, sus convicciones, su fe, su felicidad, su esperanza y su fe y todo lo que Dios tiene para su vida. Porque hay gente que no crece en la vida cristiana, porque hay gente que no avanza, porque hay gente que está siempre parada en el mismo lugar, porque todavía no tiene un concepto claro de quién es Cristo. Cuando uno sabe quién es Cristo y uno sabe dónde está parado, ahí comienza un proceso de edificación en nuestra vida. Mateo capítulo 7 va a hablar bajo un mismo contexto. 7:24 dice Mateo:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oír, hacer. Oír, hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre... ¿Y quién era la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre Cristo, la roca. ¿Se da cuenta? Ahora pone el otro ejemplo. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, entiéndase casa, vida, persona, y cayó. Y fue grande su ruina. Ambas edificaciones, distintos cimientos, uno sólido, roca, otro arena. El agua a la arena la trae, el agua a la arena se la lleva. Dos casas, distintos cimientos. Dos casas, la misma crisis, lluvias, vientos, ríos. No significa que porque estuvo sobre la roca no le iba a venir la tempestad, la inclemencia meteorológica. Ambas casas sufrieron el mismo infortunio. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que una permaneció y la otra se arruinó. Como pastor, en los casi 20 años que tengo de pastor, he visto este tipo de edificación y he visto la casa que pudo perdurar y la casa que se cayó. He visto personas que literalmente le han venido ríos, tempestad, viento, y que uno dice, ¿cómo se va a sostener en la fe? ¿Cómo va a permanecer en Cristo luego de la prueba esta persona? Pero para asombro, ahí verdaderamente en el momento del conflicto se veía cuál era su cimiento. Y pasó la crisis, pasó el infortunio y la casa siguió en pie. Ahora, en los 20 años de pastor también he visto gente que sufrió el mismo embate que la otra. Pruebas, conflictos, traiciones, afectos rotos, heridas, deudas. Pero claro, vino todo eso y fue una ruina tanto para su vida como para su fe. Su vida espiritual decayó. ¿Dónde está la diferencia? ¿Sobre qué fundamento estás? Por eso fue tan importante la pregunta de Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy? Porque depende de lo que vos pienses de Jesús o el concepto que te haya sido revelado por el Padre, tu vida nunca caerá. Tu vida nunca caerá. Hay cristianos que cuando uno le pregunta, ¿vos crees que la salvación se pierde? En un alto porcentaje. Se lo he preguntado a mis alumnos de teología en el seminario. Y un 70% creen y un 80% creen que la salvación se puede perder. ¿Dónde está edificada su casa, su vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Aquellos que están edificados sobre la roca te van a decir no, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la persecución, ni la espada, ni la desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el que esté edificado sobre la arena más vale, está dudando si va a ser salvo o no.
Si mañana pasado peca y se va a terminar apartando, o si el diablo se lo va a llevar puesto. Hermanos queridos, seamos niños para la malicia, pero adultos para la manera de pensar. El que edificó su casa sobre la roca permaneció. El que la edificó sobre la arena, vino la ruina. Por último, mi texto dice, sobre esta roca, sobre la revelación de quién es Cristo, sobre el concepto que uno tiene de Cristo, Jesús puede edificar su iglesia. Sobre quienes hayan entendido por la revelación del Padre, Cristo los edificará y Cristo los llamará mi iglesia. Porque no todos los que vienen a la iglesia son iglesias del Señor. De hecho, la palabra dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Algunos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, pero el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Pero ¿y todo lo que vivieron? Lo vivieron en el entorno de la iglesia, pero no significaba que eran de la iglesia. Él no los conocía como tal. La cizaña y el trigo es otra figura que crece junta, pero en el día de la cosecha ambas cosas serán puestas a un lado y a otro lado. Mientras tanto tienen que convivir. Pero dice mi texto, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quiénes edifica la iglesia? Sobre quienes saben quién es Cristo y están parados en Él. Pero dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esto quiero cerrar, pero es muy importante este concepto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, en este tiempo que Jesús todavía no murió en la cruz, teológicamente hablando, Jesús todavía no había muerto en la cruz, así que no estaba inaugurado el paraíso. Hay un lugar en el centro de la tierra que se llamaba Hades o Seol, lugar de los muertos. Ese lugar estaba dividido, un lugar para los justos y un lugar para los injustos. En el lugar de los justos estaban los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los reyes, aquellos que caminaron en la voluntad de Dios. De hecho, Lucas, cuando describe la parábola del rico y Lázaro, Lázaro fue al seno de Abraham. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Y al rico lo atormentaba una flama, una llama. Ese era el Seol, ese era el lugar de los muertos. Jesús está diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, se está diciendo las puertas de la muerte, las puertas del infierno. ¿Y quiénes son las puertas del infierno? Sino todo el sistema demoníaco en el que está inmersa nuestra creación y nuestra sociedad. Efesios dice, el príncipe de las tinieblas opera en los hijos de desobediencia. Dice también Efesios, el mundo entero está bajo el maligno. Esas son las puertas del Hades. Esas son las puertas del infierno, los demonios, los principados, las potestades. Todo este sistema idolátrico, este sistema de criminalidad, este sistema de desigualdad, de pobreza, de muerte, de enfermedad, de desidia, esas son las puertas del Hades. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Esas puertas del Hades, esa desidia, esa zozobra, esa miseria espiritual demoníaca no pueden vencer la iglesia, no pueden tocar a los escogidos, no pueden traer ruina, desánimo o desidia a los hijos que están edificados sobre Cristo Jesús. Jesús, amén y amén.
desmitificar algunos conceptos. Hay hermanos que vienen y dicen, el diablo, pastor, el diablo, los demonios, el brujo de la esquina, el templo umbanda, y que esto, y que el trabajo, y que la hechicería, y que la brujería. Hermanos queridos, cuando uno está parado en la roca, sabe quién es Cristo. Dice la Biblia, nadie toca a mis escogidos. Las puertas del infierno nunca pueden vencer o prevalecer o ganar la vida de los hijos de Dios. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, sí. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay algunos que viven con miedo al diablo, viven con miedo a los demonios. Ay, no sabe lo que soñé, pastor. Hermanos queridos, sáquese ese misticismo de la cabeza. Deje de echarle la culpa a toda cuanta cosa le pasa, que el diablo, que el diablo, que el diablo. ¿Por qué mejor no dice Cristo, Cristo, Cristo? Y nada de lo que se levante contra mí prevalecerá. De otra manera usted estará subestimando el poder de Dios. De otra manera usted estará poniendo a Dios como un poder antagónico al reino de las tinieblas. Y Satanás no es competencia de Dios. Porque Satanás es creación de Dios. Y nunca la creación puede competir con el Creador. ¿De quién es competencia Satanás? ¿De quién es árbitro Satanás? ¿A quién le trae arbitrariedad, conflicto? A los hombres. ¿Es enemigo de Dios? Sí. Pero con Dios no puede medir fuerza Satanás. Olvídese. ¿O acaso cuando Satanás lo fue a querer arruinar a Job, Dios le dijo, te permito determinado radio de influencia, pero te impido que toques su vida? Listo, y Satanás obedece. Porque nunca la creación se puede levantar contra el Creador. No puede medir fuerzas Satanás con Dios. Con el único que puede medir fuerzas es con usted y conmigo. Pero dice la Biblia que nosotros, por medio de la palabra y de la sangre del Cordero, le hemos vencido al acusador. Ahora, la Biblia dice que cuando los discípulos se dieron cuenta quién era Cristo, y Cristo le dijo, bueno, sobre esa revelación de quién soy yo, los edifico, los hago crecer y los hago prevalecer, se terminó el infierno. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, venciéndolos en la cruz. ¿Cómo están los poderes de las tinieblas? Vencidos. ¿Cómo está ese mapa delictivo de Satanás en contra de la iglesia? Sometido debajo de nuestros pies. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, pero que será edificada sobre un fundamento y sobre una roca en la que descansa todo el edificio. ¿Se da cuenta de que cuando nos salimos de la iglesia, cuando nos salimos del edificio, que cuando nos salimos de la congregación, estamos alterando un principio de edificación, de cuerpo, de morada, de miembros de un mismo cuerpo? La gente a veces no mide consecuencias. La gente no lo toma en serio. La gente es inmadura y cree que esto es así porque sí. Hermanos queridos, Jesús va a venir a buscar una iglesia. No algunos atorrantes que anden dando vueltas por ahí, no. O sos de la iglesia o no sos de la iglesia. No hay términos medios. Y si estás en la iglesia y sos víctima de las puertas del Hades y el diablo te tiene a maltraer, entonces replanteate sobre quién estás
edificado. Porque un hijo de Dios, cuando está en la iglesia, y cuando está en Cristo, y cuando está en la roca, es una ecuación que da un resultado exacto. El infierno no prevalece contra él.